Hoy vamos a platicar, cada que puede, pues acepta la invitación a venir al programa, a conversar para analizar específicamente un tema que, pues, él sabemos, ustedes también ya lo saben, ha tratado particularmente con su trabajo periodístico en El Salvador. Roberto Valencia con nosotros esta mañana. Roberto, bienvenido, la más cordial de las bienvenidas y te agradezco que estés con nosotros esta mañana para poder abordar los temas. Gracias, Josué. Segunda vez creo que Segunda vez que vengo vienes. por acá y espero que... De como 4 o 5 que te he pedido que vengas Sí, y que no has podido. la agenda y la vida, que Sí, a veces nos maltrata un poco, pero te agradezco la invitación y bueno, para sí. lo que quieras aquí está. Claro que este es un proceso completamente distinto. Desde 2016, no desde 2019, es un matiz importante, se plantea una guerra encubierta a las pandillas que genera que las fuerzas de seguridad, en particular la PNC, durante los años 2015, 16 y 17, provocaran un promedio de más de 500 supuestos pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos. Ahí hay un montón de casos. Uno que yo estudié directamente y que terminó siendo el caso icónico es la masacre de la finca San Blas, ahí en San José Villanueva. Eso fue una masacre perpetrada por los que en esa administración, la administración Sánchez Cerén, consideraron que la manera de solucionar este problema tenía que tener como ingrediente la ejecución extrajudicial de pandilleros. Y eso se convirtió en una política pública velada. Eso ocurrió en los años 2015, 16, 17 y bajó. La actual administración, que todos los días publica hashtags que se llaman guerra contra pandillas, es infinitamente más respetuosa con el derecho a la vida de los pandilleros. Las cifras del año pasado, un año que prácticamente pues desde finales de marzo estuvimos bajo régimen de excepción con un discurso virulento. Los muertos en enfrentamientos que ahora se llaman intervenciones legales, en los que supuestamente en defensa propia las autoridades, la policía, sean soldados o policías, disparan contra delincuentes, contra pandilleros en este caso, y los matan, la cifra es de 92. En 2015, 16 y 17 fue de más de 500. O sea, y este es uno de los elementos que se pasa de puntillas sobre él, pero una de las razones por las que yo me explico que los pandilleros todavía no se han atrevido a responder como pandilla al embate duro, el embate más duro que han recibido desde que se originaron como grupos delincuenciales, que es el que les está dando esta administración. Una de las razones por las que no han respondido como pandilla, ha habido ciertos episodios, hace poco lamentablemente conocíamos el asesinato de un elemento de la PNC en Nueva Concepción. Uno de los elementos es que la actual administración prioritariamente los está deteniendo. Hay una orden de detenerlos, no de matarlos. Ya parece que se nos han olvidado esos años en los que mataban todos los años 40, 50, 60 policías, más familiares, que esos no están en la cuenta de los agentes fallecidos, pero las pandillas en su crueldad mataban a las hijas, mataban a las esposas, mataban a las madres de soldados y policías. Sí. Eso es lo que se vivió en 2015 y 2016, por eso, entre otras razones, por los grupos de exterminio que se crearon, por todos estos ingredientes y por este destape brutal, eso es lo que generó que las tasas de homicidios, la tasa de homicidios del año 2015 sea 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para hacer una comparación, este año, que ya estamos casi a mitad de año, ya vamos a entrar en junio, sí. La proyección para este año es que la tasa va a quedar, y ojalá así se mantenga, en torno a 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. 106, 3 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es lo que explica en buena medida el 90% de aprobación. Eso es lo que agradece la gente. Y las cifras están ahí, a mí me gusta analizarlas, me gusta verlas, compararlas. Pero en realidad no es lo más importante es algo a lo que ya hacía referencia, es que ahora el Uber puede entrar en tal colonia a la que hace 3 años no podía, hace 2 años no podía, que la cadena de pizzas pueda entrar a tal colonia, que haya partidos a las 8 de la noche en las comunidades y que las madres puedan ir dejen a su hijo de 12 años jugar en la canchita de la colonia a las 7, 8 de la noche
si tienen iluminación. Y que no sea con la angustia de estar pensando si mi hijo va a regresar a casa o no, que se estén abriendo negocios. Ese es el verdadero indicador y eso es lo que la gente está viendo y valorando. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Eso es lo que está ocurriendo en el lado bueno. ¿Tú crees que si tuviéramos ya no los 10 homicidios diarios que eran la media con lo que convivíamos durante años en este país, lo que nos parecía normal? 2015 tuvo 18 homicidios diarios durante 365 días, ese fue el promedio. ¿Tú crees que si tuviéramos ya no 18 o 10, 4 homicidios diarios, 4, que sería para los estándares del Salvador ya una cifra positiva? ¿Tú crees que no estarían todos los medios? O sea, un cadáver en una cantina, en una calle, tiene un procedimiento, tiene que llegar medicina legal. ¿Tú crees que no tendríamos todos los días noticias de muchos medios que han hecho el alma de su periodismo? La nota roja. ¿No crees que tendríamos esos muertos todos los días? Pues esta es una de esas preguntas que no hace falta estar en todos los municipios de este país y tener 1000 ojos, que la misma lógica cae por su propio peso de que las cifras están en unos mínimos históricos. Pero aún así hay gente, hay voces, y algunas muy estudiadas, que están negando que las cifras están a unos mínimos históricos. Y yo soy de los que no me gusta usar ese adjetivo, creo que se abusa en el periodismo de la palabra histórico, pero en este caso aplica y calza a cabalidad. La violencia homicida y otros indicadores de seguridad pública están en mínimos históricos. Mínimos históricos. Y eso, pues, es a quien pese, es consecuencia de esa herramienta que ahora se conoce como régimen de excepción. Y una de las razones por las que es una pregunta muy válida y muy legítima, ¿por qué no han respondido los pandilleros? Y no nos engañemos, asesinar, quien quiera asesinar, no requieres de una logística, requieres de una voluntad. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues primero porque yo entiendo que la partida no ha terminado todavía. Ayer mismo se filtraba un memorando interno para todos los policías que les han pedido acuartelarse, y una de las razones que está sobre la mesa es que prevén una serie de ataques de las pandillas. Eso ayer se filtró. Y el elemento clave, perdón que lo subraye, es que los pandilleros saben que perdieron y saben que este gobierno tiene una voluntad inequívoca de acabárselos. De exterminarlos, de acabárselos. No de exterminarlos, de borrarlos. Como ocurrió cuando empezó el régimen de excepción, una orden que iba aparejada, salida de la boca del propio presidente de la República. Les reducen la comida y les dejan con 2 tortillas y un poquito de frijol. Y estuvieron varias semanas así. En otro incidente que ocurrió en 2020, dentro de esta negociación, que yo atestigué en persona, bueno, ha habido un cambio radical que explica todo esto, y antes de entrar a este incidente que desarrollo ahora mismo, y es que el Estado ha retomado el control de las cárceles. El gobierno utilizó sabiamente, en mi opinión, ese proceso de diálogo, ese proceso de negociación, primero para armarse mejor. Ahí tenemos el anuncio, que no es gratuito, ahí luego se encajan las piezas, el anuncio de duplicar la Fuerza Armada, de duplicarla además y de equiparla con elementos que son, por ejemplo, muy útiles para la lucha contra esos remanentes a los que hacía referencia ahora mismo el tuit. Esos remanentes están ahora básicamente emmontañados. Y esos carritos que hemos visto, que son blindados, que se asignaron a la Fuerza Armada, no carritos, son más como pequeñas tanquetas, ese equipo, esos cascos, esos fusiles israelíes que se han entregado, son elementos que este gobierno decidió durante años. Estamos hablando que empieza el 1 de junio del 2019 y la ruptura definitiva del diálogo ocurre en marzo del 2022, son casi 3 años. Este gobierno sabiamente, repito, en mi opinión, utilizó ese periodo para armarse, para hacer trabajo de inteligencia, y como se daba la circunstancia de que tiene ese apoyo, el actual presidente tiene ese apoyo tan mayoritario del pueblo que gobierna, que está en torno al 90%, se tuvo ese elemento
y otro el político. Pero ese elemento a mí me parece fundamental, que tú lo mencionabas en la pregunta. Ahora mismo hay muchísima más gente que por simpatía al presidente, sobre todo, ni siquiera es al proyecto político, es al presidente, está más dispuesta a ponerle el dedo al pandillero de su pasaje y al pandillero de su colonia. Y eso es un elemento clave y nuevo, que normalmente se saca de la ecuación, no sé por qué. Pero es un elemento clave para entender por qué este nuevo embate contra las pandillas, que se llama régimen de excepción, parece estar teniendo mucho más éxito que los anteriores. Y hay otro elemento también clave, que es el clave político, que este gobierno tiene las manos libres para hacer, este presidente en particular, lo que se le ocurra. Porque tiene una asamblea que, ahí viene ese dicho que algunos hasta ya lo reivindican con orgullo, de puya botones, con una amplísima mayoría que no tiene que negociar nada con nadie, puede enviar lo que quiera y en 24 horas está aprobado. Y no hay que ser un vidente ni tener una bola de cristal para saber que en las elecciones presidenciales del año que viene, dentro de 7, 8 meses, ya no falta, creo que son en febrero, ya tienen fecha asignada, Nayib Bukele va a arrasar, va a arrasar. Entiendo que la oposición tengan ahí sus debates, esta semana ha estado el tema sobre la mesa y que quieran agarrar su parcelita de poder y tener sus diputaditos y sus alcaldías y tal, y que estén intentando construir o no, porque un proyecto político más o menos de conjunto de oposición, etcétera, etcétera, pero vaya, creo yo que hasta un ciego ve lo que va a pasar en las presidenciales, al menos. Otro debate son las alcaldías, porque ya ahí entran otros ingredientes y ahí ya no pesa tanto, pero ya no pesa tanto el liderazgo de Nayib Bukele. Pesó en su día, pero ya la gente ha estado 3 años con un alcalde de Nuevas Ideas. Y es evidente que hay un montón de municipios en los que el malestar a la gestión municipal es evidente. Mexicanos es un ejemplo, ¿no? Al encuestado le preguntan, ¿usted o alguien de su núcleo familiar ha sido víctima de algún tipo de delito en los últimos, no sé, 3 meses? Y responde, sí o no. Esa es la cifra de victimización. Y también también han bajado muchísimo. Violaciones, extorsiones. Esa es la realidad que está viviendo El Salvador. Es una realidad indiscutiblemente positiva, le guste a quien le guste y pese a quien pese. Y es un elemento que, al menos, lo que yo voy a hacer es seguir, intentar estar pendiente de qué ocurre, de intentar estar con los ojos abiertos, con las orejas abiertas y con la mano fuera de la ventana para ver si realmente llueve o no llueve, y no que me lo esté diciendo uno u otro actor, sean pandilleros, sea el gobierno, sea un comisionado, sea un ministro, sea quien sea. Creo yo que el periodismo todavía tiene una función muy importante en esta sociedad y el periodismo bien ejercido, y también creo que lastimosamente a un lado y a otro pues esa función social de intentar acercarnos lo más que se pueda y con genuino interés a buscar la verdad, lo más parecido a la verdad, aunque sea como norte, como punto al que uno aspira a llegar. Y que si uno se equivoca sean equivocaciones, no una predisposición a favor o en contra del presidente, del ministro o de tal funcionario o de las pandillas o de quien sea. Yo creo que el periodismo debería jugar un papel clave en este momento, en esta coyuntura, y me atrevo a, eso sí que es una opinión estrictamente personal, a decir que en términos generales no se está logrando. El periodismo, ni la academia, ni otros actores importantes están a la altura del momento histórico que estamos viviendo. Muy bien, perfecto. ¿Crees que se puede hacer periodismo en El Salvador? Sí, claro que sí. O sea, yo llevo 22 años siendo parte de esta sociedad. O sea, yo y los colegas que quieran admitirlo abiertamente, hemos vivido momentos peores. Gracias, de verdad, por la plática, y bueno, estaremos muy pendientes de qué es lo que vaya a ocurrir con la cuenta regresiva que se viene hacia el discurso del presidente. No tengo la menor duda que en una gran proporción su discurso estará basado en el avance que ha tenido el país en los temas de materia de seguridad. Yo también estoy convencido. Gracias por la invitación. Muy bien.
será hasta cuando las circunstancias lo requieran. Gracias, Roberto.